Continuamos en Día a Día y bueno, como ustedes saben, se ha estrenado hace poco tiempo en el cine, ya está en la plataforma Netflix, La Sociedad de la Nieve, que relata otro filme, podríamos decir, que relata lo que fue la tragedia o el milagro de los Andes, como le dicen los propios sobrevivientes. Bueno, vale decir que esto ha generado conversaciones nuevamente sobre el tema. Es como que el tema vuelve, ¿no? Exacto. Ahora, Rose, leía el otro día que en 43 países está como la película más vista de la plataforma. En 43 países distintos. Eso habla de ese drama humano o milagro humano que nos conmueve a todos, estemos donde estemos, ¿no es cierto? Tiene muchos momentos realmente movilizadores la película, claramente. Pero uno de los que te genera un poquito de emoción tiene que ver cuando por radio se comunica que hay sobrevivientes de lo que fue este impacto de avión allí en la cordillera. Y bueno, vale mencionar que uno de los encargados, el periodista encargado de difundir lo que fue la lista de los sobrevivientes de este avión, donde iban rugbyer con amigos, con familia, fue Tomás Friedman, a quien ya le damos la bienvenida en Día a Día porque vamos a establecer con él contacto vía Zoom. Le agradecemos su tiempo además para que nos cuente un poco sobre cómo fue esa experiencia. Tomás, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, Julio. Un placer estar en contacto con ustedes esta tarde. El placer es nuestro, Tomás, y agradecerte, por supuesto, los minutos que te has tomado para conversar con nosotros sobre este tema que obviamente, como decía Julio hace instantes, vuelve a estar en el tapete porque la película genera muchas conversaciones respecto al tema. Y bueno, tú tuviste de alguna forma un rol fundamental en lo que fue esta historia que tiene parte de la realidad. ¿Cómo fue? Relátanos, por favor, ese momento, todo lo que tú quieras contarnos va seguramente a cautivarnos. Bueno, esto pasó hace 51 años, fíjense ustedes. Yo trabajaba en Radio Carve, era muy joven, 22 años de edad, era el subjefe de informativos. Era muy amigo personal de Carlos Páez Vilaró. Teníamos una larga amistad de mucho tiempo, o sea, desde que cayó el avión en la cordillera, mi contacto con el accidente estuvo siempre al lado de Carlos Páez Vilaró, que desde el primer momento tuvo la convicción de que su hijo estaba vivo y que había sobrevivientes en la cordillera de los Andes. Él viajó a Chile varias veces, habló con videntes, habló con la luna. Él era un artista, un poeta, después escribió un libro Entre la luna y yo, Carlos. Bueno, él estaba convencido, y cuando las autoridades de la Fuerza Aérea Chilena decidieron suspender la búsqueda, él me dijo: Tomás, tenés que ayudarme, quiero seguir en la radio cada 3 o 4 días hablando de que yo siento que hay sobrevivientes, de que hay que ir a buscarlos. Ustedes se imaginarán el impacto que fue para los familiares de los que iban en el avión el anuncio de que la Fuerza Aérea Chilena les dijo: miren, suspendemos la búsqueda porque en la cordillera, 20 grados bajo cero, sin alimentos, sin agua, sin abrigo, es imposible sobrevivir. Y además no tenemos más posibilidades de acercarnos al lugar donde fue el accidente. Lo recorrimos en helicóptero, en avión, con escaladores especialistas y no encontramos ningún rastro. Y bueno, Carlos Páez Vilaró siguió insistiendo, incluso muchos familiares, ustedes comprenderán, decían: ya pasó, hay que empezar a realizar el duelo, murieron todos en la cordillera, es una gran tragedia. Varias veces viajé con Carlos Páez Vilaró a Chile a hablar con las autoridades de la Fuerza Aérea, a recorrer algunas zonas cercanas a la cordillera, a ver si podíamos tener algún indicio, alguna posibilidad. Finalmente, ustedes saben, se supo que había 2 sobrevivientes que tomaron contacto con la civilización, con el arriero, que fueron Canessa y Parrado. Cuando yo me enteré de eso, a través de Radio Minería de Chile, que me llaman, era el contacto mío en Chile, me dicen: Tomás, hay sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Parrado y Canessa tomaron contacto con un arriero y el arriero con los carabineros de Chile. Tienen que recordar ustedes, Julio, Rosario, que hace 51 años no había celulares, no había internet. Las comunicaciones eran a través de operadoras de teléfono y a veces demoraban mucho tiempo en poder conectarse. Bueno, una vez que tuve esa información, yo sabía que Carlos Páez Vilaró estaba en Chile. Lo llamo por teléfono en la mañana de ese 21 de diciembre de 1972 y me contesta: Tomás, aquí estoy, ya sabés que hay sobrevivientes, yo lo sé también.
No sé si mi hijo está vivo o no todavía, estoy seguro que sí, pero no hay confirmación. Y tengo que cortarte porque me voy a la torre de control del aeropuerto de Pudahuel en Santiago, donde va a llegar la información y la coordinación del rescate en helicópteros de los chicos que están en la cordillera. Bueno, ahí cortó la comunicación y ustedes se imaginarán, en ese momento digo, ¿dónde consigo el teléfono de la torre de control del aeropuerto de Pudahuel en Santiago? Hoy sería más fácil, claro, con internet, con Google, etc. Bueno, esas cosas que tiene uno a veces de golpe de la imaginación y de la fuerza, dije, bueno, voy a llamar a la torre de control del aeropuerto de Carrasco. Llamo por teléfono, me atiende una operadora, una mujer, le digo, soy Tomás Friedman de Radio Carve, preciso el número de teléfono de la torre de control del aeropuerto de Santiago de Chile, y me dice, lamentablemente no te puedo dar la información porque es una torre de control, es un número clasificado, es un número confidencial, así que lamentablemente no te la puedo dar esa información. Yo le digo, ¿sabés para qué quiero el número de teléfono? ¿Sabés que hubo un accidente? ¿Sabés que hay sobrevivientes? Allí en la torre de control se va a saber quiénes son los uruguayos que han sobrevivido a la tragedia. Y miren la respuesta de la operadora. Tomás Friedman, te voy a dar el número, pero nunca hablaste conmigo. Claro. Miren, ay, qué genial. Qué lo que es. Qué solidaridad. La reacción. Sí. Exacto. Es que tenía que ver mucho con lo subjetivo, ¿no? Tantos días sin saber, y cuando la noticia aflora, era necesario transmitirlo de forma lo más rápido posible a los familiares. ¿Quién, más allá de los protocolos establecidos, quién no hubiese querido compartir la noticia rápidamente? Lo más nos imaginamos. Y qué bueno de tu insistencia además. Claro, con la conmoción mundial que eso había generado, porque esto estaba en boca de todo el mundo también. No, es así. Fíjense ustedes que ahí inmediatamente me comunico con la operadora de teléfonos y le digo, aquí tengo el número de teléfono de la torre, y en ese momento le digo a los operadores de la radio, esta llamada va al aire desde el comienzo. No importa quién nos va a atender y cuál será el resultado. Bueno, suena el teléfono en la torre de control del aeropuerto, me atiende un coronel. Buenos días, coronel tal, soy el responsable de la torre de control de Pudahuel en el aeropuerto de Santiago de Chile. Le digo, coronel, le hablo de Radio Carve. Me dicen que allí se va a hacer la coordinación del rescate de los jóvenes en helicóptero desde donde están hasta un lugar donde serán llevados para que tengan atención médica y alimentos en forma inmediata. Me dice, es correcta la información suya. Y bueno, usted se imaginará, yo llamo para saber, apenas ustedes tengan la información, quiénes son los sobrevivientes de esta tragedia y por ende quiénes son quienes han quedado para siempre sepultados en la cordillera. Y me responde el coronel, mire Friedman, comprendo la necesidad de la información, pero acá hemos tomado la decisión de que creemos que primero esa lista la tienen que conocer los familiares y después la opinión pública y el pueblo uruguayo, así que yo le pido que usted me llame por teléfono dentro de un rato, después que logremos tener toda la información y tener todas las cosas bien ordenadas. Cuando me está a punto de cortar, me dice, Friedman, acaba de llegar a la torre de control Carlos Páez Vilaró. ¿Usted quiere hablar con él un momento? Claro. Le dije, por supuesto, coronel. Me lo pasa. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bueno, mirá la alegría, la emoción que tengo. Hay sobrevivientes. Canesa y Parrado tomaron contacto con un arriero. Él se puso en contacto con los carabineros y ahora los carabineros con la Fuerza Aérea y helicópteros están yendo a buscar a los jóvenes a el lugar donde ha caído el avión. Así que, Tomás, aquí estoy con el corazón, con la emoción, junto a ti y tu audiencia. Y en ese momento se empieza a escuchar el ruido de una teletipo. Ustedes no sé si se acuerdan, tac, 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 era una máquina de escribir automática mediante la cual se transmitían noticias hace 50 años. Y ahí me dice Carlos Páez Vilaró, aquí llega la lista. Veo que se están tipeando los nombres en la teletipo. Y ahí le digo, Carlos, por favor, léeme los nombres. Y empieza a leer, lee el primer nombre, Strauch, y me dice, ¿me escuchás bien, Tomás? Le digo, te escucho perfecto. Te pido que me repitas los nombres 2 veces cada vez, por favor. 2 veces, por favor. Le reitero, Carlos Páez Vilaró no sabía que Carlitos estaba vivo. Empieza a leer la lista, la repite cada vez los nombres de cada uno de los sobrevivientes 2 veces, y en la mitad de la lista estaba Carlitos Miguel Páez, mi hijo, dice él. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Y hace un breve silencio y
sacando fuerzas no sé de dónde, sigue leyendo la lista. Después él me contaba cuando nos encontramos, Tomás, en el momento que vi el nombre de Carlitos Miguel Páez empecé a llorar, se me caían las lágrimas, el corazón iba al doble de los latidos que tenía habitualmente, pero sentí en ese momento que yo estaba comunicando a todo el Uruguay, y por ende a todo el mundo, contigo por Radio Carve, la lista de los jóvenes que habían sobrevivido y por ende sabíamos también quiénes eran los que habían muerto en la cordillera. Y terminó de leer toda la lista en forma completa. Ustedes se imaginarán, Radio Carve, Mercedes 973, allí funcionaba Radio Carve y CX24, La Voz del Aire. Más de 100 personas trabajaban en la radio, que salieron todas a los pasillos de la radio con un silencio, con una emoción, y ahí me di cuenta yo que ese silencio y esa emoción estaba en todo el Uruguay, porque se corrió la voz enseguida. Por Carve están dando la lista de los sobrevivientes. Colegas radiales, otras radios muy prestigiosas llamaron a Radio Carve y podemos tomar transmisión en cadena con ustedes, queremos tomar este momento histórico. Y así fue. Y después de eso, ustedes se imaginarán, yo dije, lo pensé inmediatamente con mis compañeros de prensa, ahora tenemos que informar a la gente quiénes son los que murieron y se quedaron para siempre en la cordillera. Teníamos la lista completa nosotros, escrita en aquellas máquinas de escribir en la Remington y la Olimpia, y bueno, había que hacer un trabajo muy cuidadoso de punteo, quiénes son los que están vivos y quiénes los fallecidos. No se podía cometer un error porque sería tremendo que diéramos un vivo por muerto y un muerto por vivo. Demoramos 40 minutos, yo pedí una verificación 2 veces y después yo leí la lista y dije, estos son quienes murieron en la cordillera de los Andes, estos son los héroes de esta tragedia y este es nuestro homenaje. Así que fíjense ustedes lo que fue todo eso en el medio de una emoción tremenda y tuve que contener todo lo que es nervios y emoción para tener la racionalidad y a veces uno saca esas fuerzas frente a la radio, que es un instrumento maravilloso. Fíjense ustedes, les cuento, la radio en esta tragedia de los Andes, y quienes vieron la película y quienes las van a ver, recomiendo que la vean porque es una película que es una apuesta a la vida y al heroísmo. Los que vieron la película, la radio tuvo un papel fundamental. Primero, los chicos tuvieron la oportunidad de ir caminando, los que pudieron, a encontrar las baterías del avión que estaban en la cola del avión que estaba a bastante distancia del fuselaje donde ellos cayeron. Logran encontrar la radio y logran encontrar las baterías y ese día que encuentran la radio, fíjense, ellos escuchan por la radio, las autoridades chilenas han resuelto suspender la búsqueda del avión uruguayo que cayó en la cordillera. Fíjense que para ellos ese fue el elemento, y todos lo reconocieron, motivador. Ahí se dieron cuenta, primero el impacto, tremendo, no nos buscan más. Si no hacemos algo, nos quedamos acá para siempre. Sigue la temperatura baja, cada vez es más difícil vivir, cada tanto tiempo alguien muere porque no aguanta, y ahí fue la motivación que hizo que Parrado y Canessa y otro más que los acompañó salieran en busca de alguien de la civilización que los pudiera tomar en contacto. Era muy difícil, había que prepararse, y bueno, pero la radio ahí jugó un papel. Y después, cuando los dos toman contacto con el arriero y los jóvenes que estaban en el avión estaban esperando a ver qué pasó, habrán llegado, se habrán muerto en el camino, habrán encontrado a alguien, y ahí Carlitos Páez Vilaró con otros dijeron, vamos a intentar un nuevo contacto con la radio. No se escuchaba bien, había unos ruidos así, no se escuchaba. Después se escuchan la palabra Parrado y Canessa, pero no escucharon, se cortó si decían que murieron o que encontraron a alguien en la civilización. Y ahí Carlitos dice, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a los que están adentro del avión, que están en un momento tremendo? Y después la magia de la radio, en la radio escuchan que Parrado y Canessa habían logrado tomar contacto con el arriero, se lo cuentan a los chicos que estaban dentro del avión y ahí fueron
sacaron fuerzas de coraje, de gritos, de alegría, de decir, no podemos creer, hay que prepararnos para ir a volver a tomar contacto con la civilización. Vamos a peinarnos, a arreglarnos lo mejor que podemos, vestirnos con la mejor ropa que podemos, juntar algunas cosas que quisiéramos llegar con nosotros. Así que fue un momento ese donde la radio jugó otra vez un papel importante. Y bueno, 51 años después, ustedes se imaginarán, yo esto lo he vivido todos los años después de la tragedia, pero el año pasado se cumplieron 50 años. Ahí tuve una serie de participación en cortometrajes, en una serie de informaciones que hubo en todo el mundo, hasta que tuve el honor de ser llamado para participar en esta película La Sociedad de la Nieve. Tomás, una historia, como decía, cautivante, muy emotiva. Lamentablemente ya no tenemos nada de tiempo, no tenemos minutos. Primero que nada, agradecer que revivas este relato que obviamente genera también una especie de movilización, vamos a decir, de los sentimientos de todos los uruguayos y, como decía Julio, en el mundo entero. Por hoy te agradecemos. Tal vez este sea motivo de volver a molestarte otro día para seguir charlando de esto, porque nos parece sumamente apasionante cómo fue tu experiencia y cómo lo vivieron los medios de comunicación, especialmente lo que tú decías en Radio Carve fue pilar fundamental de esta noticia tan importante sobre lo que fue este impacto del avión en los Andes. Así que muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias. Rosario, Julio, hasta cualquier momento y con todo gusto nos volvemos a encontrar porque el tema es realmente apasionante. Muchas gracias, por supuesto que sí. Qué lindo, qué lindo escucharlo de alguien que también fue parte de la historia, ¿no? Increíble. Bueno, daba para hablar mucho más, por supuesto. No tenemos tiempo en día a día, aparte uno queda totalmente movilizado. Si viste la película, como decía Tomás, mírala por favor, porque realmente es muy emotivo y te genera además esa reflexión de cuánto debemos aferrarnos y defender la vida, ¿no? Así que bueno, en fin, con estas palabras me despido, me voy hasta mañana, los veo en un ratito nada más en BTV Noticias con toda la información junto al gran equipo de BTV, quedan en la gratísima compañía de todos mis compañeros, de Julito, por supuesto. Te pido algo, sí, dígalo. Por favor, extrañame. Si no te digo extrañarnos porque no hay más nadie, pero extrañame. Claro que sí, te quiero, Julito. Yo también. Nos vemos mañana.